Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Controversial. En esta noche hablaremos acerca del voto obligatorio. Nos acompaña Valeria Nieto, Sofía Arango, Sebastián Buitrago, Daniela Rueda y quien les habla, Carolina Muñoz. En Colombia se ha pensado implementar el voto como una obligación, ya que solo el 40% de los colombianos van a las urnas a votar. ¿Qué piensan de esto? Daniela. Bueno, digamos que sería interesante comenzar este debate enunciando algunos puntos que resaltan como la importancia de una reforma en el mecanismo electoral en Colombia, en este caso de voto voluntario a voto obligatorio. De esta manera, el primero y como el más importante es exponer los altos niveles de abstención que se reflejan en este último siglo, digamos que sobrepasando el 50% de la sociedad colombiana. Y como segundo punto tenemos un nivel de confianza que los colombianos tienen ante este sistema electoral actual, donde un 17% de la población sí confía, un 28% en realidad no confía para nada y un 48% es imparcial ante esta situación. Digamos que para mí lo que busca el voto obligatorio antes que generar alguna opresión es incentivar a una población a exponer su punto de vista y ejercer lo que para ellos es conveniente en el desarrollo del país para contribuir no solamente a la convicción y el refuerzo de la cultura política de la ciudadanía. Digamos que es necesario implementar el voto obligatorio si se atiene a una única y exclusiva de acto de votar. Digamos que de tal modo que la libertad del ciudadano se pueda generar como la elección y no se vea afectada como su libertad. Digamos que su finalidad estaría enfocada al compromiso y pues la responsabilidad cívica. Listo, muy bien. Sofía, ¿tú qué piensas? Bueno, yo en un principio estoy en contra a la obligatoriedad del voto. Personalmente, pues, en un primer lugar, no existen como reglas generalizadas que nos hablen sobre el éxito o fracaso del voto obligatorio, como tiene que verse específicamente pues en cada contexto, en cada pues realidad política del país en el que se quisiera aplicar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, personalmente creo que el voto obligatorio pues viola el derecho fundamental que tiene el ciudadano a votar o no votar, porque pues no votar también habla directamente de pues una decisión política. También siento que el voto obligatorio libera a los partidos políticos de sus responsabilidades de campaña, cosas como concienciar y mover a la acción a sus votantes. Eh, Eso principalmente. Listo. Estas dos partes que hemos escuchado han estado realmente muy reñidas porque cada una tiene razón entre lo que está diciendo. Ahora me gustaría escuchar lo que tiene por decir Sebastián. Hola, buenas tardes. A mí me parece muy importante recalcar que la obligatoriedad del voto con la cual yo estoy de acuerdo se debe basar más desde un punto en el cual podamos informarle a la gente de mejor manera y proveerle mecanismos para que las personas puedan llegar a votar. Porque en este momento, o sea, no podemos decir como, bueno, obligatoriedad del voto y ya, porque pues esto acarrea muchas formas y en las que las personas no pueden acudir al voto. Por ejemplo, tenemos que informar muy bien a la gente para que por medio de la razón pues puedan tener un, como una inclinación política que les permita, por, por mismo de su pensamiento, ir a votar. Pero si ya nos paramos en este contexto, pues podemos decir que es más fácil, porque ya la gente básicamente no estaría yendo a votar solo porque el voto es obligatorio, sino simplemente porque sabe por quién va a votar, no solo porque va a tener una pena pues judicial. Eso me parece muy importante. Entonces, sí estoy de acuerdo con el voto obligatorio, pero antes tenemos que brindar los mecanismos necesarios para que se propicie este voto, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Ahora me gustaría que hablara Valeria. Bueno, hola, buenas noches. Yo quiero decir que me encuentro a favor del voto voluntario, o sea, pues en contra del voto obligatorio. Y en cuanto a lo que decía Sebastián, de que la gente se mueve a votar porque sabe por quién votar y no por la sanción que vaya a haber, creo que es al revés. Incluso la gente se va a mover es por la sanción que se le va a aplicar en caso tal de que no vaya a votar, más que porque quiera votar. Eh, También, bueno, quería también incluir que la obligación a votar está quitándole al ciudadano la libertad política, más que cualquier cosa, de expresar su desacuerdo con los partidos políticos que se estén presentando y demás. Además, me gustaría incluir dos ejemplos. El primero es de México, que tengo entendido que tiene el voto obligatorio, pero sin embargo hay gente que no vota porque no se aplica la sanción. Entonces, como que la ley ahí en verdad no tiene su, pues no está siendo cumplida. Y por otro lado también está Venezuela, que también pasó a adoptar el voto obligatorio a mediados del siglo y pues ya sabemos cómo está la situación por allá y se dice que incluso ese mismo voto obligatorio donde uno creería que las personas están más informadas y saben por quién votar, pues no impidió que se consolidaran estas maquinarias corruptas de los partidos, que incluso pues pueden haber sido favorecidas por el voto voluntario. Listo, gracias Valeria por tu aporte. Sofía, ¿nos quieres comentar algo más? Sí, yo quería hacerle como un pequeño énfasis a lo que estaba diciendo mi compañera Valeria, que en efecto el hecho de que el voto sea obligatorio no implica que automáticamente como la gente vaya a votar. Incluso, como ella decía, en países donde es obligatorio, el porcentaje como de abstinencia sigue siendo relativamente alto. Y eso también, eh, como un contra al voto obligatorio, es que simplemente no existen los mecanismos para, uno, como hacerle como las sanciones, entre comillas, apropiadas a la mayoría de gente que decide no votar, como es simplemente imposible que todas las sanciones se apliquen directamente a cada persona que decide no votar. Y la otra también es que cabe resaltar que antes de legalizar el voto obligatorio, pues es importante disponer de toda la tecnología y todos los procedimientos para facilitar que las personas puedan efectivamente votar. Entonces, trámites eh, de, de registro, de todo este tipo de cosas que uno tiene que hacer para hacer efectivo su voto. Entonces, sí, eso quería añadir. Vale, muchas gracias. Valeria, ¿qué nos quieres contar? Quería también agregar que, bueno, pues obviamente sabemos que en Colombia en este momento el voto no es obligatorio y aunque uno creería y lo que pensamos la mayoría es que la tasa de las personas que no votan en realidad es muy alta, pero la participación electoral en Colombia en realidad ha sido satisfactoria, o sea, es realmente alta, lo que en realidad pensábamos, y bueno, que incluso es a veces mejor que países que tienen los votos obligatorios. Sí. Sebastián, cuéntanos. No, pues a mí me parece muy importante resaltar que el voto obligatorio sí hace que las personas voten más. Hay casos en donde no, pero son más en los que sí, más o menos en un 30%. Sino que el problema está en cómo la gente lo ve, porque la gente lo ve como si fuera a tener una pena judicial por no ir a votar. Y en ese sentido, pues no es lo que buscamos. O sea, lo que se busca con este voto primero era, como lo decía Sofía, pues que proporcionemos los mecanismos suficientes para que las personas tengan la información y el conocimiento para votar con alguien con su razonamiento. Porque pues sería muy difícil como decir, no, implantemos el voto obligatorio y ya, porque obviamente estamos coartando y muchas más libertades que solo pues el derecho a votar. En este sentido, yo creo que es muy importante eso, proporcionar y propiciar los mecanismos efectivos que le permitan
a los electores y votantes, pues hacer su voto con razón y aparte de eso, pues que tengan la facilidad de ir a votar. Listo, muchas gracias por tu aporte también. Personalmente, considero que debería haber más bien es como una cultura del voto, más que el ponerlo obligatorio, ya que esto significaría violar un derecho que ya está. Deberían enseñarlo desde la escuela a todos los niños e irnos apropiándonos de lo que es el voto y tomar cuenta, pues tener en cuenta que depende de nosotros y de nuestro voto el futuro que vaya a tener nuestro país. Igual como siempre, lo que busca controversial es dejar eso, esa pregunta en cada uno de ustedes. Así que piensen, ¿es necesario que pongan un voto obligatorio para que realmente nos demos cuenta que está en nuestras manos el futuro del país y de que nosotros somos los que debemos elegir qué se va a hacer con él? Nos vemos en un siguiente capítulo de Controversial.